Bueno, muy buenos días con todos. Hoy tenemos la segunda charla del curso de Pablo. Pablo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Y gracias de nuevo por la invitación. Voy a compartir. ¿Se ve bien? ¿Sí? Hoy día vamos a tener un curso un poco más como aplicado, más calculista. Vamos a calcular muchos lugares fijos de automorfismos y vamos a ver como el algoritmo, el proceso que uno hace como para ir calculándolo. Así que vamos a tener muchos más dibujos que ayer. Ya. Entonces, primero que todo, para recordar, una superficie K3, la definición, es un manifold complejo de dimensión 2, simplemente conexo y con una única dos forma holomorfa omega x que no se anula en ningún punto. Como había dicho ayer, la única entre paréntesis, porque con que ya no se anule en ningún punto ya no se implica que es su única módulo escalar. ¿Ya? Un automorfismo en una superficie K3 es una función holomorfa y biyectiva. Recordando también lo que dijimos ayer al final de la clase, diremos que un automorfismo F de una superficie K3 es simpléctico si deja invariante la dos formas cuando nosotros hacemos el pullback, y es no simpléctico cuando lo multiplica por un escalar. Este escalar distinto de 0 y 1, claramente. Cuando f es de orden finito, entonces este lambda a la n tiene que ser igual a 1, por lo cual es una raíz enésima de la unidad. Vamos a llamar puramente no simpléctico cuando el orden de f es finito y lambda es una raíz enésima primitiva de 1, lo cual no necesariamente tendría que pasar, pero nosotros lo vamos a imponer porque es más bonito, porque así la acción de f tiene el mismo orden que la acción de f en las dos formas. Y ahí nosotros nos enfocaremos en nuestros morfismos puramente en lo simpléctico. Vamos a trabajar sobre todo el caso 2, 5 y 10. Los automorfismos no simplísticos han sido estudiados extensamente. Y cuando uno dice estudiado extensamente, se refiere a que uno estudia las siguientes cosas. A uno nos interesa estudiar el lugar fijo, los puntos tal que f de x es igual a x. Nos interesa ver cómo se compone, qué curvas contiene, de qué género, si tiene curvas racionales, cuántas curvas tiene, si tiene puntos, cuántos puntos aislados tiene y de qué tipo son. Después vamos a ver que los puntos aislados tienen un tipo. No todos los puntos aislados son iguales. Hay tipos y nos interesa saber qué tipos tienen cada lugar fijo. Nos interesa determinar el reticulado invariante. H2 de x, z es un grupo, es una cohomología del espacio X. Y esto nosotros le podemos dar un reticulado, una estructura de reticulado, con una... Ya, y a nosotros nos interesa saber qué elementos de acá quedan fijos, y cómo se descompone, qué otros reticulados lo contiene, y cosas así. El espacio de módulo de superficie K3 junto con automorfismo no simpléctico también se estudia harto. Si no me equivoco, María Elisa Valdés hizo su tesis sobre eso en la Universidad de Concepción. Y dar un ejemplo concreto de una superficie junto al automorfismo. Porque nosotros teóricamente siempre podemos, cuando hacemos clasificaciones, teóricamente siempre nosotros vamos buscando restricciones a las cosas que nosotros tenemos que encontrar. Como, oh, tiene que ser de esta forma, tiene que cumplir tal propiedad y así. Pero después, al final de todo, uno siempre tiene que dar un ejemplo concreto. Un objeto junto con su automorfismo tal que los cumpla nosotros lo que estamos diciendo que puede suceder. Y ahí un objeto, ahí se hace concretable. ¿Qué sucede? Por eso también dar un ejemplo es importante. Y a veces muy complicado también porque no hay forma como de repente solo buscar. Como necesitamos, como uno va ejemplo por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hasta que uno logra encontrar el ejemplo que nos sirve. Nosotros nos vamos a enfocar en esta charla en el primero y en el cuarto punto de la clasificación, ya que son los más manejables, los más trabajables. Ya.
Por suerte, cuando uno quiere clasificar órdenes de automorfismo, primero que todo, el automorfismo no simplístico no puede tener cualquier orden. Y eso siempre es bueno porque nos va a acotar, los va a acotar del orden mucho. Nicolin demostró que el orden cumple esta relación. La función de Euler, evaluada en n, tiene que ser menor o igual a 21. Por lo cual, no todos los n tienen que darse, pues, está acotado por esto. Y obtenemos la siguiente tabla de valores posibles. Todos estos valores posibles puede tomar n, a excepción de 60, que Machida y Ogiso demostraron que el 60 nunca ocurre. Pues todos los otros valores son posibles. Desde acá, la clasificación se hace más fácil, porque uno se puede restringir, no sé, a la función de Euler de n igual a 20, y uno estudia todos estos casos. O puede estudiar directamente casos de n. Nicolin demostró que se clasificó orden 2. Artebani y Sartitaki clasificaron los números primos, 3, 5, 7, 15, o sea, 11, 15. Los números primos grandes ya estaban hechos, creo que 19, 17 y quizá haya un primo por aquí que no veo. Los números grandes ya estaban los clasificaron también antes. Paola Comparín, con colaboradores, sé que trabajó en 9, creo que está trabajando en 14. Y así, se estaban estudiando así como uno por uno. Yo, en mi caso, para mi tesis, estaba trabajando en el orden 10. Ahí como para reiterar lo que dije, que el primer resultado importante son los trabajos hechos por Nicolin en 1979, donde, donde relaciona el estudio de automorfismo no simpléctico con el estudio reticulado y además clasifica los retículos en variantes y lugar fijo en poblaciones no simplécticas. Hizo como mucha base de la teoría. Ahora todos los papers de esto siempre terminan citando a Nicolin. Como dije, automorfismo no simpléctico de orden primo impar, porque el 2 ya lo había hecho Nicolin, fueron estudiados por Artebani y Sartitaki en 2010. Y hay harto más orden compuesto, que son un poquito más complejos. Hay resultados de Artebani y Sarti, creo que es de orden 4, Artebani con París Valdés, no sé cómo se conoce ese apellido, Kondo, Branhorst, etc. Y para mi tesis estaba trabajando el caso de N igual 10. Como para entender un poquito el problema, vamos a ver una breve clasificación, un breve resumen de la clasificación de orden primo P hecha por Artebani, Sarti y Taki. Lo primero que uno tiene, que es muy bueno, es que en ese caso F no simpléctico implica F puramente no simpléctico. Así que no es necesario restringirnos a solo estudiar los F puramente no simplécticos en la hipótesis. Ya de por sí vamos a estar trabajando en no simpléctico. Y eso no siempre pasa. En este caso, claramente va a pasar porque uno puede ver de que si uno multiplica las dos formas por una raíz que a la P es igual a 1. Pero ahí nosotros sabemos que todas las raíces son primitivas. Por eso en primo eso es claro. Cuando uno trabaja en órdenes no primos, órdenes compuestos, eso puede pasar o no puede pasar. En orden 9, no simpléctico implica puramente no simpléctico. Pero en orden 10 no sucede. Así que no es algo seguro. Artebani Sarteta aquí demuestra que uno tiene las siguientes posibilidades de lugar fijo. Acuérdense que el lugar fijo son los puntos que quedan fijos, los f de x igual a x. Primero, el lugar fijo puede ser vacío, no queda ningún punto fijo. La segunda posibilidad es que el lugar fijo sea la unión de dos curvas elípticas. Y la tercera, que es como la versión más general, es que el lugar fijo se pueda descomponer como una curva de género mayor o igual a 0, K curvas racionales y n puntos aislados. Y luego da el tipo de puntos aislados. Este G puede ser 0, por eso acá podrían ser K más 1 curvas racionales. Ahí va es notación. Hay autores que piden que G sea mayor o igual a 1 y autores que piden que sea G mayor o igual a 0. En este caso, en este paper está con mayor o igual a 0. También los primeros dos casos solo se dan cuando F es una involución, cuando tiene orden 2. Y ya habían sido estudiados antes por Nicolin. Así que ya estaba hecha esa clasificación y no se dan esos casos nuevamente.
Para ver lo de los puntos fijos y entender un poquito la clasificación de dónde sale, cuando uno puede ver la acción lineal en las dos formas, y esa la acción en las dos formas uno la puede ver de manera local. De manera local uno la puede linealizar y la puede diagonalizar, quedando en la forma de esta matriz. La acción, las dos formas se puede ver localmente como de x de y, cuña de y. Por lo que uno, al hacer la acción local, uno está multiplicando esto por x, está multiplicando por y, esas dos salen, así que queda esta acción de esta forma. Y como nosotros sabemos que esto tiene que ser congruente a 1 módulo, aquí era un n, bueno, en este caso es p, aquí debería ser p, porque estamos viendo el orden primo. Nos queda esta relación, t más s es congruente a 1, módulo el orden de acá, de la raíz. Por eso acá, si lo reemplazamos, si queremos analizar, para simplificar un poco, vamos a analizar solamente el caso de orden 5, para que sea un poquito más controlable todo. Por eso acá nos queda la relación t más s congruente a 1 módulo 5, que es esta relación de aquí. Y con eso vamos a tener que existen tres tipos de matrices. Acá. Porque nosotros estamos viendo que t más s sea congruente a módulo 5. Si ponemos que t sea igual a 1, s tiene que ser igual a 0. Así que eso va a ser 1. Si uno pone que t igual a 2, s tiene que ser igual a 4. Y si uno pone que t es igual a 3, s tiene que ser igual a 3. Luego se empiezan a repetir. Pero repetir es como solo cambiar esta raíz de acá por esta raíz de acá, como permutarlas. Y realmente eso nos va a dar el mismo tipo de punto. Por eso vamos a tener los tres tipos de matrices. Acá ponemos un 1, acá ponemos un 0 y nos da esta. Acá ponemos un 2 y acá ponemos un 4 y ponemos un 3 y ponemos un 3. Estas tres acciones son las tres acciones locales que puede tener el automorfismo cuando el orden es 5. Así se comporta de manera local. ¿Se fijan? Este caso, el primero, al tener acá un 1, nosotros estamos fijando toda una dimensión. Por eso van a ser los puntos que están contenidos en una curva fija. La acción local en un punto fijo del segundo van a ser de esta forma y la acción local en otro punto fijo van a ser de esta forma. Aquí, cuando digo como, quizá me debía haber mencionado, cuando digo colinalizar y diagonalizar, estamos considerando parando en un punto fijo, y ese punto fijo lo estamos trasladando para que sea un cero. Sí, sí, creo que estoy bien. Y el primer punto la acción local de estos puntos nos está diciendo que nos fijan toda una curva y estos dos están fijando el punto de manera aislada, porque uno se para en el puntito y todo el alrededor lo está girando, o lo está ampliando, pero no está dejando quieto como una dirección. Estos puntos se dicen puntos de tipo 1, puntos de tipo 2. Y se van a denotar por MI la cantidad de ellos. Ya sabiendo eso, nosotros sabemos que la clasificación de orden 5 entonces contiene curvas, puede contener una curva de género mayor que 0, mayor que 1, algo así. Puede contener curvas racionales, curvas de género 0, y va a contener puntos aislados. Y esos puntos se van a dividir en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Que van a insertar aquí, para el caso P igual a 5, encontraron que habían 7 casos distintos en la clasificación de lugar fijo. Caso A, B, C, D, E, F, G. En los casos 7 posibles. Y para cada caso, da un ejemplo explícito. Por eso cada caso sí se realiza. ¿A qué se refiere con esto? No sé, el caso E se refiere a que existe una curva de género 0. Acá cuando uno pone un 0 acá, se refiere que hay una curva de género 0, cuando uno pone aquí. Acá estamos diciendo que no hay ninguna curva racional y de que hay 7 puntos. 5 de tipo 1 y 2 de tipo 2. Por eso es el lugar fijo del caso E. Para estudiar ejemplos, ya. Ahora lo que queremos hacer es empezar a trabajar con ejemplos. Queremos dar ejemplos concretos. Para
empezar a trabajar con ejemplos, vamos a introducir espacios proyectivos con peso. Lo mínimo necesario y lo demás lo vamos aprendiendo en el camino para poder tener un lugar, una parte donde podamos producir muchos ejemplos y trabajarlos de una manera bien concreta. Por eso vamos a introducir espacios proyectivos con peso. Para eso vamos a hacer un breve resumen. Los espacios proyectivos con peso son muy similares a los espacios proyectivos normales. Uno considera un lambda en C estrella y uno considera la relación de valencia dada por esto. X0, X1, aquí dirán, no, ahí está bien, X0, X1, Xn es congruente a lambda W0, X0, lambda W1, X1, hasta lambda Wn, Xn. Con estos distintos ceros. Si se fijan, es muy similar, solo que en vez de que todo el escalar que estamos multiplicando sean iguales, estamos amplificándolos con una potencia. Y la potencia puede ser distinta. Por eso es como que nos da cosas iguales, pero no tan iguales. Y la definición, claramente, espacio proyectivo con peso es agarrar Cn más 1 menos el 0 y presentarlo con esta relación de equivalencia, donde estos van a ser los pesos. Y con peso me refiero a lo que uno eleva, el escalar. Y para seguir con la notación de espacios proyectivos normales, el punto se va a denotar de la misma forma. Si uno se fija, si uno asume que todos estos pesos son igual a 1, recuperamos la definición de espacio proyectivo normal. Obtenemos la misma de antes. Así que, por esta definición que es así, que es un poquito más compleja, cuando trabajamos en espacios proyectivos con pesos, vamos a tener puntos que pueden ser que son el mismo punto, representan la misma clase de equivalencia, pero son un poquito más complicados de darse cuenta que son iguales. Como por ejemplo, en 5, 2, 2, 1, este proyectivo con estos pesos, tendremos las siguientes equivalencias. El punto 1, 1, 1, 0 va a ser equivalente a este punto, porque uno lo puede multiplicar con lambda igual a menos 1. Acá me va a quedar un menos 1 a la 5. Por eso aquí va a salir un menos 1, acá va a salir un menos 1 al cuadrado, así que aquí multiplico por 1, aquí multiplico por 1, y esta coordenada es 0, así que no pasa nada. Así que estos dos puntos son iguales bajo este escalar. De la misma forma, estos dos puntos son iguales multiplicando por lambda igual a 5. Lambda igual a una raíz quinta. Porque acá la elevamos por 5, así que la primera coordenada, el escalar no hace nada, la segunda es 0, la tercera la elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto debe haber sido un... no, acá me equivoqué, esto era un cuadradito. Aquí había un cuadrado. Tenía que ser la chi 5 al cuadrado, cosa que acá chi 5 a la cuarta debió haber sido, porque yo quiero multiplicarlo acá con este, cosa que acá me quedó 1. Y como a la cuarta, en este peso se eleva al cuadrado, por eso va a quedar a la octava y queda acá un chi 5 a la 3. Entonces sí, aquí falta un 4. Estos dos puntos son iguales, en que si nosotros multiplicamos la última coordenada con una raíz décima de la unidad, es lo mismo que multiplicar la primera por menos 1 y esta va a multiplicarla por una raíz quinta, usando lambda igual a menos 1. Y esto es importante. Fíjense en la última, fíjense en la última que es importante todo esto, porque la última la estoy escribiendo como una acción. Yo estoy diciendo multiplico la coordenada, la cuarta coordenada, la coordenada doble décima, por este número. Pero eso es lo mismo que hacer esta acción. Por eso cuando uno considera acciones en coordenadas, tiene que tener mucho cuidado, porque una acción en una coordenada puede ser una acción en otra coordenada. Ya. Al igual que en el caso proyectivo usual, queremos definir variedades en un espacio proyectivo con peso. Y al igual que en el caso proyectivo usual, no todos los polinomios sirven. De acuerdo, cuando uno intenta trabajar en espacio proyectivo, uno se restringe la clase de polinomios que uno quiere trabajar, cosa de que el cero esté bien definido, el conjunto cero. Porque nosotros lo que queremos es que si f se anula en un punto, nosotros necesitamos que se anule en la clase de equivalencia de ese punto. Nosotros necesitamos que se anule en esto. Acá me faltan aquí los pesos. Aquí los escribí como en el caso proyectivo.
Así que para esto nosotros nos vamos a restringir a trabajar con los siguientes polinomios. Nosotros tomamos un polinomio que toma valores en el espacio proyectivo con pesos y vamos a decir que es cuasi homogéneo de grado D si y solo si cuando yo multiplico con un escalar, que es acá, amplifico el punto por un escalar, sale un lambda a la de aquí. Si recuerdan el caso proyectivo normal, nosotros solo pedimos que salga un D. Bueno, no. Ah, no, 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 no. Pero nosotros no, acá, es que aquí me faltaron los pesos. La cosa es que acá nosotros pedíamos que salga como el D, pero respetando el F con los pesos. Sí, aquí está. Ahí me falta el doble cero, está medio raro. Pero ahí vamos a hacer ejemplo y se va a notar a qué me refiero bien. Así que hagamos un poco de ejemplo ahí para tratar de explicar un poquito mejor a qué me refiero. Acá este polinomio, XYZW con X más YZ, es un polinomio cuasi homogéneo de grado 5. ¿Por qué? Porque si nosotros acá ponemos lambda, el X va a salir con un lambda a la 5. Porque estamos en P5, este es el primer peso. Acá, en la coordenada YZW, este me va a aportar un lambda cuadrado y un lambda. Por eso acá va a salir un lambda a la 5. Y todo esto se me va a factorizar un lambda a la 5 y va a quedar que P es lambda a la 5, o sea, lambda a la 5 por P. Este polinomio no es cuasi homogéneo. Si se fijan, este polinomio cuando nosotros trabajamos en el espacio proyectivo normal, siempre es cuasi homogéneo. Pero en este caso no lo es, porque acá nosotros al escalar X tenemos asignado un peso 5. Por eso si acá ponemos un lambda, lambda, esta va a salir un lambda a la 5, se va a multiplicar acá por este 4 y va a salir un lambda a la 20, acá. El i va a salir un lambda a la 8, porque va a salir un lambda al cuadrado por el peso 2, y después elevado a la 4, por eso va a salir un lambda a la 8, un lambda a la 8, un lambda a la 4. Por eso no se puede factorizar el lambda. Y este no es un cuasi homogéneo cuando trabajamos en espacio proyectivo con peso. Cuando nosotros siempre, uno sabe que cuando trabaja en espacio proyectivo normal, esto es un homogéneo. Pero bueno, homogéneo no implica cuasi homogéneo porque depende de los pesos. Mientras que este polinomio sí es cuasi homogéneo de grado 20. Porque acá el x tiene asignado el peso 5, así que si yo hago lambda a la 5, por este 4 me va a salir lambda a la 20. Acá me va a salir un lambda cuadrado, porque es peso 2. Por este 10 me va a salir lambda a la 20. Acá va a pasar lo mismo. Y acá en el W me va a salir un lambda a la 1 elevado a 20. Así me va a salir también, cada uno tiene lambda a la 20. Y es un polinomio cuasi homogéneo de grado 20, porque podemos factorizar ahora el lambda a la 20 y recuperar y obtener lambda a la 20 por P. Si te fijas en la definición anterior, estamos requiriendo de que cada monomio, x, y, z, w, o aquí y, w, z, cada elemento por separadito de la suma del polinomio, tenga el mismo grado considerando los pesos. Nosotros le asignamos a cada variable un peso, al x le asignamos el peso 5, al y el peso 2, al z el peso 2, al w el peso 1, y queremos que tenga el mismo grado considerando los pesos de cada variable. Y eso es lo que uno hace. Eso es lo que uno como se preocupa, de que los pesos con los grados calcen. Ya teniendo eso, podemos definir la variedad proyectiva cuasi homogénea, con pesos. Y es tal como uno se imaginó. Uno toma un f, un polinomio cuasi homogéneo, y ve todos los puntos donde se anula el proyectivo con pesos. Usualmente no es suave, tiene singularidades porque este espacio proyectivo tiene singularidades. Por lo que vamos a tener que hacer de singularizaciones, que vamos a ver cómo se hacen y el caso proyectivo es sumamente sencillo. En trabajos independientes, cada uno por su cuenta, sin ninguna comunicación, Reid y Yonemura compilaron una lista de 95 sistemas de pesos, que son 4 pesos, W01, que es W1, W2, W3, con un grado, tal que el espacio proyectivo con 4 pesos admiten una hipersuperficie, con eso me refiero a los ceros de un polinomio, cuasi homogéneo de grado D, que su desingularización es una superficie K3.
desingularización porque las superficies K3 son suaves. Así que tenemos que sacar todos los puntos feos, tenemos que arreglarla. Pero después de arreglarla, obtenemos una superficie K3. Y como observación, para que la variedad sea una superficie K3 después de desingularizarla, vamos a pedir que la suma de todos estos pesos sea igual al grado. Y cuando se vean ejemplos, esto no lo vamos, esto es como una curiosidad. Cuando vean ejemplos se van a ir fijando que esto siempre pasa porque tiene que pasar. Ya. Hagamos el primer ejemplo. Vamos a considerar la superficie K3 de la lista de Reid y Yonemura dada por este polinomio en este espacio proyectivo 5, 2, 2, 1. Y lo vamos a considerar junto a este automorfismo, en que dejamos invariantes las coordenadas x y z, y la coordenada w la multiplicamos por una raíz quinta. Esta acción la podemos ver de forma matricial, y lo único que estamos haciendo, que es al sacar el determinante, lo único que estamos haciendo es multiplicar por raíz quinta la última coordenada. Y si sacamos el determinante, obtenemos que esto es chi5, y esto nos va a decir que nuestro sigma es no simpléctico de orden 5. Y como ya sabemos, esto implica que es puramente no simpléctico de orden 5. Ya con que acá nos salga algo de orden 5, ya nos dice que es puramente no simpléctico de orden 5. Así que este es un ejemplo, este automorfismo es un ejemplo de no simpléctico de orden 5. Y lo que queremos hacer es calcular su lugar fijo. Vamos a ir viendo qué deja fijo. Primero que todo, necesitamos encontrar el lugar singular, porque el lugar singular nos entrega información, nos va a entregar mucha información de cómo se comporta. Nos dan todos los dibujos que uno va a hacer para darse intuición de qué está pasando, es respecto a las curvas que agregamos con el lugar singular. Encontrar el lugar singular es muy fácil, es muy sencillo. En este caso, son solamente puntos. Y es algorítmicamente que uno lo encuentra. Uno primero se fija en los vértices. ¿Con qué me refiero a los vértices? Bueno, primero, cuando singularizamos, nosotros tenemos una singularización, que tenemos un punto singular. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un árbol de curvas racionales, que se denota AN, que son N curvas en esta forma. Una, después esta la intersecta, después esta la intersecta, y así vamos agregando, hasta que sean N. Acá puse puntito porque son N, no lo puedo dibujar. Así que ya, veamos primero. Primero debemos revisar los vértices. Los vértices me refiero a estos puntos. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Si uno evalúa estos puntos en nuestro polinomio, podemos notar que no lo anula. Acá nos va a quedar un 1 solito, acá nos va a quedar un 1 solito, y en el tercer punto nos va a quedar un 1 solito aquí. Ahí sí, lo siento. Se me bajó sin querer. Ahí sí. Ya. ¿Se ve? Sí, creo que sí. Bueno. Ya. Ahora el 0100 es el 0100 sí pertenece a X. Porque si uno evalúa, uno se da cuenta de que acá obtenemos un 0, acá obtenemos un 0 porque estamos multiplicando 1 por 0, este es un 0 y este es un 0. Por eso este punto sí está en X. Si uno se fija en el peso, acuérdense que estamos trabajando en el proyectivo 5, 2, 2, 1. Por eso en la coordenada 2 está junto al peso 2.
por lo cual tenemos que agregar, cuando nosotros singularizamos un vértice, agregamos un A, el peso menos 1. En este caso tenemos que agregar un A2 menos 1, tenemos que agregar un A1. O sea, nosotros teníamos un punto así, y uno agrega solo una recta. Así que cuando uno hace un blob, uno tiene algo así y uno agrega una recta de esta forma. El blob, la flecha va en esta dirección porque el morfismo va en esa dirección. Después de ver los vértices, tenemos que ver los ejes. Y para eso nos tenemos que preocupar de si es que hay dos pesos, tal que pasa esto. Tal que el máximo común divisor de los dos pesos sea distinto de uno. Cuando hay dos pesos que cumplen eso, ahí tenemos un lugar singular, un lugar feito. Como nosotros estamos trabajando en el proyectivo 5221, tenemos solo dos pesos que nos pasa eso, en que nos ocurre que el máximo común divisor es distinto de uno, que es en el 2,2, el peso asignado a la segunda y a la tercera variable. Por eso tenemos que este máximo común divisor es igual a 2, y esto nos dice que tenemos que analizar este espacio. Nuestra variedad, intersectado con x igual a w igual a 0. Acá, los que estamos tomando son, nosotros sabemos que los pesos W1 y W2 están asignados a I y a Z. Por eso nosotros queremos las partes donde el X y el W sean igual a 0, donde no estamos, los pesos con que no estamos trabajando son igual a 0. Solo nos preocupan estas dos coordenadas. Y si uno se fija, si uno pone X y W igual a 0, esto se nos muere y esto se nos muere. Así que nos queda el I a la cuarta Z más Z a la 5 igual a 0. Queremos los puntos que cumplen esto. Si z igual a 0, si uno pone acá z igual a 0, esto es trivialmente 0, así que nos queda el punto 0, 1, 0, 0, y el punto que habíamos agregado anteriormente. Por lo cual no hay ningún problema con eso. Y ya lo consideramos. Así que un punto ya considerado, así que podemos quitarnos el punto z, que podemos asumir que z es distinto de 0. Y podemos dividir por él, obteniendo la ecuación i a la 4 más z a la 4 igual a 0. En esta ecuación, si uno asume que z igual a 1, tenemos que i a la 4 igual a menos 1. Y con eso obtenemos los puntos singulares, como i a la 4 igual a menos 1, o sea, i es una raíz octava de la unidad. Es un número que si lo elevamos a 8 nos da 1. Y ahí, o una raíz cuarta de menos 1 también se puede ver, que son de esta forma. Así que obtenemos estos cuatro puntos singulares acá, con j igual a 1, 3, 5, 7. Pero estamos trabajando en espacios proyectivos con pesos. Por eso uno tiene que asegurarse de que realmente estos puntos son distintos. Para eso uno lo que hace es tomar dos distintos, aquí debe haber sido i, toma dos distintos y uno quiere ver si es que existe un lambda tal que pasa esto. Pero si fijan como esta coordenada es 1, el lambda solo puede ser más menos 1 y realmente con eso no tenemos, como que no nos cambia. Acá debe haber sido un i o un k, un índice distinto a este. La cosa es que como con más menos 1 esto no puede pasar, no obtenemos nuevas raíces de la unidad de 8. Que bueno. Aquí tenemos cuatro puntos que tenemos que hacer una resolución. Tenemos que desingularizar. Y para eso vamos a agregar en esos lugares un A, el máximo común divisor, menos 1. Como en este caso estos dos, aquí vamos a tener un A1. Ya. Para tratar de que todo esto se vea un poquito más, vamos a hacer un dibujito. Esto es lo que está sucediendo. Acá nosotros tenemos la curva CW. Esta es la curva X intersectado con W igual a 0. Esta es la curva, esta es la superficie, nuestra superficie
O sea, realmente, esto es nuestra superficie K3, la X, la superficie, intersectado con W igual a 0, y está la superficie intersectado con X igual a 0. Nosotros tenemos primero una desingularización aquí, que es nuestro vértice, el punto 0010, ya que tenemos los 4 otros puntos que tuvimos que agregar, o las 4 otras curvas racionales que tuvimos que agregar, que son las desingularizaciones de los puntos anteriores, que son 4. Y en todas solo agregamos una recta racional porque en todos solo agregamos un A1. Si fijan, la curva amarilla es esta curva. Como había dicho, X intersectado W igual a 0. Nuestra acción del sigma es multiplicar la coordenada W por raíz de 5. Por eso esta curva queda fija. Y por eso la pinté de amarillito. Es una curva fija por sigma 5. O sea, todo esto está fija y eso implica que estos puntitos están fijos también. O sea, nos fija un punto de nuestras curvas, de nuestras resoluciones. Ahora nos interesa saber de esta curva, nos interesa saber por qué es una curva dentro de nuestra superficie K3. Nos interesa saber su género. Y para eso tenemos que usar el CW, como nosotros estamos considerando que W es igual a 0, podemos eliminar esta coordenada del espacio proyectivo con peso y podemos verlo como un polinomio de grado polinomio de grado 10 en este proyectivo con peso, 5, 2, 2. Y para eso, y luego con eso podemos calcular su género con la siguiente fórmula, que es gigante, pero no muy difícil de usar. Esta fórmula nos da directamente el género. Acá. Déjenme hacer un... Compartir. ¿Se ve magma? Se me pegó un poquito esto. ¿Se ve que tengo abierto magma o no? Usando magma uno puede calcular fácilmente estos valores. Nosotros tenemos que los pesos son 5, 2 y 2 y el grado 10. Y con eso uno directamente obtiene acá que el grado es, que el género de la curva tiene que ser igual a 0 usando la fórmula. Prefiero hacerlo en magma porque es mucho más fácil y más seguro realmente. Así que ya volviendo acá a la exposición. Esto se movió. Con esto tenemos que la curva el género de la curva es igual a 0. Por lo que sigma 5 fija una curva racional. Si uno se fija la opción, que según uno se fija la acción de sigma 5, uno tiene que solo multiplicar la coordenada W por raíz de 5. Lo único que hace es multiplicar la coordenada W por raíz de 5. Por eso no hay ninguna posibilidad de que nos fije otra curva, porque los únicos puntos que van a ser fijados son los puntos tal que W igual a 0. Así que ya con eso, ya sabiendo que nos fija más curvas, tenemos que fijarnos si fija más puntos aislados. Nosotros sabemos que fija la curva amarilla. Por ende, va a fijar estos puntos que están verdes, los deja fijos. Estos puntos que están aquí contenidos en esta verde. Esos son puntos fijos que están contenidos en una curva. Así que realmente no nos dice mucho como punto aislado. Pero son importantes, porque ya al fijar estos puntos, nosotros tenemos que esta curva ya no se puede permutar por ninguna de estas otras.
las desingularizaciones de repente se pueden permutar entre ellas. En este caso, como son exactamente 5, pudo haber pasado de que un automorfismo de orden 5 las permutara en un ciclo de orden 5. Pero acá no va a suceder, porque ya tienen un punto fijo en cada uno. Por eso la única otra posibilidad es que fijen el otro punto de intersección. Así que, como punto aislado, la desingularización nos agrega 5 puntos, que son estos 5. Además, si uno calcula, uno puede demostrar de que hay 2 puntos fijos extras más, que son este y este. Y con eso obtenemos que fija una curva racional y fija 7 puntos, estos 5 y estos 2. Lo cual el fix es una curva racional y 7 puntos. Y eso nos dice que es un ejemplo de E de la clasificación, en donde teníamos 5 puntos de tipo 1, 2 puntos de tipo 2 y teníamos una curva racional fija. Y la mayoría de los ejemplos son así. Si se fijan, es como vemos el polinomio, vemos la acción, vemos las desingularizaciones, ya teniendo las desingularizaciones, vemos la acción en las curvas, como en las curvas ejes, que son bonitas siempre, calculamos su género. Ya teniendo las curvas ya estas, vemos qué pasa en la desingularización, y con todo eso ya después, si nos faltan puntos, empezamos a buscar los puntitos a mano. ¿Qué otro ¿Qué más podemos hacer? También podemos considerar las involuciones. En vez de considerar un automorfismo de orden 5, consideramos un automorfismo de orden 2. Los lugares fijos de esto ya fueron clasificados por Nicolet. Les vamos a ver más adelante que son bien característicos. ¿Qué tiene interesante esta acción? Es que en esta misma superficie, que se está en P5221, podemos considerar esta involución, que multiplicar por -1 la coordenada W. Esto es lo mismo que multiplicar por -1 la coordenada X. Esta es la misma acción. Porque acá si nosotros ponemos un -1 aquí como escalar, va a salir un -1 a la 1, por eso este menos se va. Va a salir acá un -1 al cuadrado, por lo cual me queda 1, un -1 al cuadrado, por lo cual me queda 1, y aquí me va a quedar un -1 a la 5, por lo cual me queda este -1 acá. O sea, estos dos puntos son iguales, así que hacer la acción multiplicando por menos en W es lo mismo que hacer la acción multiplicando en menos por X. ¿Qué es lo que me refería antes de que hay que tener cuidado cuando uno hace acciones en superficies con peso? Porque uno tiene que estar atento en dónde está actuando, en qué coordenadas realmente, en todas las combinaciones posibles de coordenadas. Nuevamente, si vemos la acción de forma matricial, tenemos que estamos multiplicando acá por -1, que es el determinante de la acción es -1, por lo cual es un automorfismo no simpléctico de orden 2. Y esto entonces es un ejemplo de un automorfismo no simpléctico de orden 2 y vamos a calcular su lugar fijo. En este caso, podemos notar que va a fijar la curva CW que tiene género 0, porque ya lo calculamos antes. Ya no, es el mismo ejemplo de antes, la curva CW tiene género 0. Pero además, como noté antes, acá también va a fijar la curva x igual a 0. X intersectado x igual a 0. Esa nuevamente la calculamos con esta fórmula, que uno cuando empieza a trabajar se da cuenta que no es tan complicado. Como que siempre el mismo procedimiento. Así que acá la coloco de nuevo, pero en este caso lo vamos a trabajar con el 221 y grado 10. Uno mete estos números, los a mano o los en Magma, y obtiene que la curva tiene género 6. Por lo cual ahora la involución fija C de X, que es una curva de género 6. No va a fijar más curvas. Y la involución no va a tener puntos aislados. Si uno calcula a mano, no va a tener puntos fijos aislados. Si fija un punto, va a estar contenido en esta curva de aquí o en esta curva de aquí. Por lo cual el lugar fijo va a ser C de 6 unión R1. O sea, va a ser una curva de género 6 y un R1. Y no va a tener más posibilidades. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo hoy día.
Vamos a considerar ahora la superficie K3 dada por esta ecuación. X cuadrado más W10 Z más Z a la 6 más I a la 4 igual a 0 en este espacio proyectivo con peso. 6, 3, 2, 1. Junto a este automorfismo, el automorfismo que estábamos trabajando todo el rato, que es multiplicar acá la coordenada W por raíz de 5. Si se fijan, este automorfismo cumple, sí, es un automorfismo, como uno puede demostrar que es proyectivo, y cumple con la ecuación los nuevos puntos, porque así, si acá multiplicamos por raíz de 5, acá obtenemos, se nos eleva a 10 y nos da 1. Incluso acá podemos poner un menos raíz de 5 y también van a seguir siendo puntos. Y como que se puede obtener un automorfismo de orden día aquí, se pueden obtener muchos automorfismos. Nuevamente, si vemos la acción matricial, tenemos que el determinante es raíz de 5, por lo cual es un no simpléctico de orden 5. Y nuevamente tenemos el ejemplo de un automorfismo no simpléctico de orden 5. Como dije antes, ahora vemos su lugar singular. Vamos a tener que el 0,0,01 pertenece a X. Todos los otros puntos no pertenecen. Todos los otros ejes, como les llamo yo. No, como todos los otros vértices. Como el punto 1000, acá nos va a salir un 1. El punto 010, acá nos va a salir un 1. Y el punto 0010, acá nos va a salir un 1. Así que esta ecuación no se puede cumplir. Pero esta ecuación, este punto sí lo cumple. Por eso acá tenemos un punto singular. Vamos a tener que desingularizar. Pero el peso de la coordenada W es 1. Por lo cual realmente este punto no es singular, es suave. Ya que acá hubiéramos tenido que agregar como una 0, pero una 0 como, no hay que desingularizar, como una manera así como verla de así. Y entonces acá no hay ningún problema, este punto es suave. Solo cuando tenemos vértices en que el punto tiene un peso mayor a 1, realmente es donde tenemos un problema. Cuando el peso es igual a 1 no pasa nada. Ahora vemos los ejes. Vemos cuando el máximo común divisor de 6,3 es 3. Si se fijan acá, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que agarrar dos pesos y tenemos que ver cuándo su máximo común divisor es mayor, es distinto de 1. Claramente está el 6,3. El primer peso y el segundo peso tienen un máximo común divisor igual a 3. Y el 6 y 2, que su máximo común divisor es 2. Primero trabajamos el 6,3. El máximo común divisor igual a 3. Esto implica que este lugar, como acá el X y el Y, cuando matamos la parte con Z igual a W igual a 0. Esa parte no nos interesa, nos interesa solo la parte que juega X. Por eso vamos a tener esta ecuación. Como el Z igual a 0, esto se nos muere. Y como el W igual a 0, o sea, como el Z igual a 0, todo esto se nos muere. Y como el W igual a 0, esto se muere, pero ya se había muerto. Así que solo nos queda el X cuadrado más Y a la 4 igual a 0. Nuevamente asumimos que igual a 1. Lo pasamos restando, sacamos raíz y obtenemos que estos son los dos posibles puntos. El más menos I, 1, 0, 0. Estos puntos van a ser distintos y por ende obtenemos 2 a 2. ¿Por qué son a 2? Porque el máximo común divisor era 3 y uno hace A, máximo común divisor menos 1. Por eso en este caso es a 2. Y también tenemos que el máximo común divisor de 6 y 2 es 2. Por eso también este lugar es singular, cuando el I y el W igual a 0. En este caso, nos queda esta ecuación. Como el I igual a 0, esto se nos va, y como el W igual a 0, esto se nos va. Por eso nos queda solo X cuadrado más Z a la 6. Asumimos que Z igual a 1, uno siempre asume que el número con exponente más grande es igual a 1 porque así nos entrega menos soluciones. Si uno acá hubiera puesto X igual a 1, nos hubiera quedado Z a la 6 menos 1 y hubiéramos tenido 6 puntos. Pero realmente ahí van a haber sí o sí puntos iguales, porque tienen que ser solo 2. Por eso realmente es más rápido irte al tiro por el exponente más chico. Así que ponemos X cuadrado igual a menos 1 y sacamos raíz y obtenemos estos puntos, que son A1.
Y son a 1 nuevamente porque el máximo común divisor es 2. Así que, y son distintos. Así que nuevamente tenemos acá 2 a 1. Con esto ya podemos hacer nuestro dibujito. El dibujo va a quedar de la siguiente forma. Nosotros tenemos que en la curva CI, que es X intersectado igual a 0, tuvimos que desingularizar 2 veces, con la intersección del X intersectado W igual a 0, agregando 2 curvas racionales de esta forma. Y acá en estas dos, entre CW y CZ, desingularizamos también, pero tuvimos que agregar una 2. Por eso nos queda esta figura. Nos quedan dos rectas racionales de esta forma. Nuevamente, sigma, fija la curva amarilla. La curva X intersectado W igual a 0. Esto de aquí. Y nuevamente podemos calcular su género usando la fórmula de antes. Y obtenemos que una curva de género 0. O sea, es una curva racional. Con esto ya tenemos como una idea más o menos clara de lo que va a pasar más o menos con el lugar fijo. Nosotros sabemos que fija esta curva no la fija, esta curva no la fija. Tenemos que ver qué pasa con estos, eh, con estas curvas racionales que nos salieron por desingularizar, pero ya sabemos que no van a ser permutadas. Sigma 5, sigma actúa multiplicando por raíz de 5, así que un automorfismo de orden 5. Por eso acá, para que estas fueran permutadas, tendrían que ser 5 curvas y se permutarían en un ciclo. No puedo permutar algo de orden 2 y obtener algo de orden, no puedo multiplicar dos objetos y obtener algo de orden 5. Tiene que ser 5 sí o sí. Acá va a pasar lo mismo, no puedo permutarlas, así que van a quedar fijas. Y ahí no van a salir puntos fijos. O puede ser que no salgan curvas fijas, y más adelante vamos a ver qué pasa en las en singularizaciones, que de repente, dentro de las singularizaciones quedan curvas fijas. Así que analicemos los puntos fijos. Como había dicho, sigma fija un punto en cada desingularización, por lo que no puede permutarlos. Fíjense, ¿qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que acá tenemos que el CW es fijo. Ya de por sí 5 ya no les podía permutar, pero también podemos ver que acá fijo este punto y acá fijo este punto. Por eso ya la curva queda quieta. Un automorfismo de orden 5 fija dos puntos en una curva racional por Riemann-Hurwitz. Por lo cual acá ya tenemos fijo este punto, el otro punto que tienen que fijar son las intersecciones. Este punto, este punto. Otra forma de ver de que tienen que fijar las intersecciones es porque nosotros sabemos que esta curva la manda en sí mismo y nosotros sabemos que esta curva la manda en sí mismo. Por eso, para respetar eso, tienen que mandar este punto en sí mismo. Y acá pasa lo mismo. Esta curva la manda en sí mismo, por lo cual este punto la va a mandar en sí mismo, y como este punto lo manda en sí mismo, este punto lo tiene que mandar en sí mismo. Así que estos 4 puntos quedan fijados por la acción. Y siempre hay que fijarse en eso, hay que fijarse en la intersección. La intersección es lo importante porque ahí es donde nos dice mucha información. O sea, tenemos una curva racional, tenemos 6 puntos, y tenemos un punto ahí fuera que se puede calcular a mano y que se los dejo en tareita. Así que realmente tenemos una curva racional y tenemos 7 puntos. Y entonces, de nuevo, es un ejemplo del caso de la clasificación. Y como les comenté en la tarea, les dejo encontrar el punto extra por su cuenta. Ahora, vamos a algo más interesante. Podemos considerar la misma que es la misma superficie, y podemos considerarla junto a una involución. Que en este caso va a ser multiplicar x, multiplicarla por -1. Significa va a cumplir la ecuación porque acá x al cuadrado. Como lo hemos hecho todo el rato, este es un automorfismo no simpléctico de orden 2, porque va a quedar el determinante va a ser solo -1, y va a fijar a la curva x, a la curva x igual a 0, curva cx. Porque acá si ponemos x igual a 0, realmente no estamos haciendo nada. Si este menos no se traslada a otras coordenadas, porque si acá tratáramos de moverlo,
acá habría que multiplicar por algo que a la 6 nos diera -1, pero aquí ya no empezarían a quedar coeficientes raros. Así que la acción solo se puede ver de manera simplificada de esta forma. Ya, fija la curva que tiene género 7. Las desingularizaciones las va a permutar, obteniendo el siguiente diagrama. Vamos a poner que esta curva es fija. Acá estas curvas van a pasar cosas, pero acá no van a fijar punto acá, porque como tiene orden 2, nosotros podemos permutar. Y eso es lo que va a pasar acá. Si uno puede calcular a manito y puede ver de que acá estas dos curvas van a ser permutadas y estas dos desingularizaciones van a ser permutadas. Por lo cual ahí no vamos a tener ni curvas fijas ni puntos fijos. Y con eso obtenemos nuestra, que solo fijamos la curva C de X. O sea, el lugar fijo es solo C7, o una curva de género 7. Y cuando empiezan a salir fenómenos como este, empezamos a notar que pueden suceder cosas como esto, es cuando el problema se empieza de buscar ejemplos, de simplemente calcular el lugar fijo, se empieza a hacer más complejo. Porque tenemos que tener cuidado de que no solo que las acciones se queden quietas, que fíjele en puntos, pero que tenemos que ver qué pasa como con las curvas como conjunto en sí, porque las puedes permutar. Y de repente podemos tener acciones que, no sé, acá fija, otra acción acá permuta, podemos tener 5 curvas racionales que no sabemos si que la está fijando o la está permutando, y vamos a tener problemas así. En este caso solo tenemos que fijar la curva C de X, que la dibujé acá afuera, que realmente esté como aislada porque está por acá, aunque realmente como que todo se intersecta, pero le digo, como en la mente de repente es más bonito tenerlo acá como aislado, y solo fija esta curva y nada más. Si se fijan, hemos tenido dos ejemplos de involuciones. En ambos ejemplos no tenemos puntos aislados. Acá si uno calcula, todos los puntos van a estar contenidos en esta recta contenida aquí. Por lo cual es raro, cuando nos hacemos lugares singulares de orden 5, obtenemos puntos aislados, pero cuando hemos hecho involuciones no hemos obtenido, solo obtenemos curvas fijas. Eso está bien, porque eso fue lo que demostró Nicolín cuando hizo la clasificación del lugar fijo de involución. Él demostró que el lugar fijo solo contiene curvas, y las curvas cumplen cierta, que es ahí está clasificada. No son muchas opciones, pero siempre son una curva de género algo, curvas racionales, o dos curvas elípticas juntas y nada más. ¿Por qué pasa esto? Verlo realmente no es muy complicado. Podemos ver que la acción local, si se acuerdan acá, tendríamos una raíz de 2, una 2 raíz de 1, que es el 1 y el -1, lo tendríamos acá a la t y acá a la s. Y eso t más s tiene que ser congruente a 1 módulo 2. Por lo cual la única posibilidad es que este sea la acción local de un punto fijo. No hay ninguna otra opción. O sea, nos está diciendo que siempre con punto fijo, como tiene uno acá, siempre un punto fijo está contenido en una curva fija. O sea, no existen los puntos fijos aislados. Y por ende, el lugar fijo solo contendrá curvas. Y la siguiente tabla nos muestra los posibles lugares fijos. Esta tabla es rara al principio de ver, porque acá tiene A y tiene el R, porque acá Nicolín juntó, no, porque acá los automorfismos simplécticos, el reticulado invariante, que es un tema que no estamos considerando hoy día, está íntimamente relacionado con el lugar fijo. ¿Cómo vemos el lugar fijo? Acá tenemos el género y acá tenemos la cantidad de curvas racionales. Y cada puntito es algo que puede ocurrir. Por ejemplo, no sé, este puntito se refiere a que un posible lugar fijo es una curva de género 3 con una curva racional. Si fijan, hay puntos que no aparecen, como no pasa de que hay una curva de género 4 con 6 curvas racionales. Eso no sucede, porque no hay puntito. Y acá el delta es también otra invariante importante. Y acá está puesto de esta manera porque no sé, en este caso es que tenemos una curva de género 3 con una curva racional. Esto nos dice que el R es 9 y el A es 7, 8. Es 7.
Y eso no son como invariantes del reticulado invariante, valga la redundancia, de la superficie K3 con ese lugar, con un automorfismo con ese lugar fijo. Pero esos son temas que no vamos a topar. Solo me interesa verlo como en esta pirámide, así para ver los posibles lugares y curvas racionales posibles en total. ¿Qué estoy haciendo yo en mi tesis? Ya le he contado harto el problema, le he contado harto sobre cómo calcular. ¿Qué he estado haciendo yo en mi tesis como por ahora para aprender sobre este tema? Yo me introducí en este tema simplemente trabajando este problema y con la ayuda de mi tutora, la Paula, hemos estado trabajando este problema porque, en su opinión y en mi opinión también, la forma más fácil de aprender matemáticas es trabajando y con motivación, con cierta meta, cierta idea. Como trabajar, como por lo menos para mí, trabajar matemáticas solo por trabajar matemáticas me cuesta. Pero cuando tengo una idea, tengo un objetivo, es mucho más motivante. Así que nos pusimos a trabajar este problema de clasificar el caso n igual 10. Y con eso introducimos todo este tema de automorfismo no simplístico y superficie K3. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí para atacar este problema? Si ponemos como sigma 10 un automorfismo puramente no simplístico de orden 10, si elevamos al cuadrado, tenemos que sigma de 10 al cuadrado lo vamos a llamar sigma de 5. Y eso es un automorfismo no simplístico de orden 5. Porque esto era un automorfismo puramente no simplístico. Por eso sus potencias van a ser simplísticas del orden correspondiente. En este caso, el sigma 5 que lo llamamos acá, de manera obvia lo llamamos 5. Sigma 5 porque es un automorfismo no simplístico de orden 5. Como vamos a estar trabajando con tres automorfismos, después vamos a definir el tercero, esta notación es cómoda para saber qué orden tiene el automorfismo que estamos trabajando. Con esto, ¿qué vamos a tener? Que los puntos que están fijados por sigma 10 van a estar contenidos por los puntos que están fijados por sigma 5. ¿Por qué? Porque si un punto es fijado por sigma 10, entonces sigma de 10 de x es igual a x. Si le aplico de nuevo sigma de 10, va a quedar que sigma de 10 al cuadrado, que es sigma de 5, de x es igual a x. Por eso tenemos siempre esta contención. Pero nosotros sabemos cómo puede ser este lugar. Artebani y Sartita aquí clasificaron estos posibles lugares fijos como estuvimos viendo antes. Así que nosotros podemos usar la clasificación de orden 5 para poder restringir todos los lugares posibles de este conjunto. O sea, ya sabiendo que este conjunto está contenido en esto, ya sabiendo que nuestro lugar fijo va a ser contenido en uno de los 7 posibles lugares fijos, ya nos da unas ciertas cotas. Es poco lo que no, a primera vista no nos está dando mucha información. Hay lugares fijos que pueden tener, no sé, 4 rectas, esas 3 rectas racionales y 13 puntos aislados, y decir que está contenido en eso es mucho. Pero después uno va trabajando con técnicas, se va dando cuenta que realmente sí, nos da mucha información. Porque aparte de eso, nosotros podemos hacer la siguiente observación. La acción local encima de 10 va a ser de esta forma. Acá la escribí un poquito distinto porque realmente es la misma escritura que antes, pero hice un cambio variable. Nos dice que hay 4 puntos distintos de puntos aislados. Esos 4 tipos distintos de puntos aislados. N1, N2, N3, N4, donde el 1 es donde esto va por el T. T igual a 1 nos da 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4. Fíjate, ¿qué pasa en T igual a 4? T igual a 4 es interesante, porque acá nos queda un sigma de 10 a la 5, y eso es un menos 1. Así que nos va a quedar de esta forma. La acción local en los puntos N4, que son puntos fijados por sigma de 10, son de esta forma. Ya. ¿Pero qué le pasa a los puntos N4 cuando nosotros los vemos por sigma 5? Sigma 5 es ver la acción local al cuadrado, porque nosotros sabemos que sigma 5 es sigma 10 al cuadrado. Por lo cual la acción local, acá, si nosotros somos esto al cuadrado, acá nos va a quedar un 1, y aquí nos va a quedar un chi de 5. Como nos va a quedar un 1, significa que los puntos N4 pertenecen a curvas fijas por sigma de 5. Los puntos N4. O sea, nosotros vamos a tener un tipo de puntos que van a ser puntos que están, cuando la vemos su acción por sigma 10, son puntos fijos aislados. Pero que si vemos luego la
acción en la misma superficie que T respecto al cuadrado, que es un automorfismo no simplístico de orden 5, esos mismos puntos en el 4 van a pertenecer a curvas que son fijadas por sigma 5. O sea, son puntos interesantes, son puntos que nos van a dar mucha información de lo que está sucediendo. Eh, Y de la misma forma, vamos a tener que N1 más N3, los puntos de tipo 1, más la cantidad de puntos N1, más la cantidad de puntos 3, van a ser siempre menor o igual a la cantidad de puntos M1, y la cantidad de puntos N2, que son de tipo 2, van a ser menor o igual que a la cantidad de puntos de tipo 2 pero de la automorfismo de orden 5. Vamos a tener esta relación. Así que realmente sí nos está dando más información, como tenemos ciertas cotas, cuando comparamos las acciones locales. Ahora relacionémoslo con sigma 2, porque sigma de orden 10 no solo tiene la gracia de que al cuadrado es un automorfismo de orden 5, tiene la gracia también que el automorfismo de orden 10. Cuando lo hacemos a la quinta, obtenemos un automorfismo de orden 2, o sea, obtenemos una involución. Y nosotros sabemos también que eso está clasificado. Como nuevamente tenemos esta contención, que el fix de sigma 10 es igual a fix de sigma 2, podemos usar la clasificación esta por Nicolín, que nos dice cómo tiene que ser este lugar fijo para poder restringir los posibles lugares fijos de sigma 10. Y con eso ya nos entrega más información. O sea, ya, nosotros tenemos el lugar fijo de sigma 10. Usando el lugar fijo de sigma 5 obtenemos ciertas restricciones. Nos empezamos a hacer una idea de cómo tiene que ser el lugar fijo de sigma 10. Ahora ya teniendo una idea, usamos el lugar fijo de sigma 2 y obtenemos más restricciones. Y se nos van achicando cada vez más los casos. Así que cada vez van diciendo como vamos haciendo una mejor idea de los posibles lugares fijos, usando ambos. Y usando otras técnicas más, usamos que es la fórmula de Leche topológica, la fórmula de Leche holomorfa, y cosas así, logramos reducir los posibles lugares fijos a 70 casos en total. Como no sé, del caso A del sigma 5, nosotros tenemos nos dan tres posibles lugares fijos, si solo consideramos como, ya tenemos lugar fijo del sigma 10. Vemos qué pasa si está contenido en el caso A. Si está contenido en el caso A, tenemos tres opciones. Luego vemos qué pasa si está contenido en el caso, ¿qué tiene que cumplir el lugar fijo de sigma 2 para que contenga ese lugar fijo? Y obtenemos más subcasos. Y como que del caso tenemos subcasos, del subcaso tenemos subcasos. Y obtenemos 70 casos en total. Eran como 110 al principio, pero hay un lema que nos permitió eliminar muchos casos. Y de ese total, que son 70, como haciendo lo que hemos hecho hoy día con espacios proyectivos con peso, también con curvas, quizá con superficie elíptica, buscando ejemplos, hemos encontrado 22 en total. Y que me faltan 48, lo que es mucho todavía. Me falta harto que hacer todavía, pero ya estamos avanzando acá de manera constante, encontrando más ejemplos. Porque al final encontrar ejemplos es simplemente tirarte al agua. Encontré esta superficie, le puedo poner este ejemplo, y de ahí es ver qué pasa. Como muchas veces te pueden salir lugares fijos que ya obtuviste, así que son ejemplos repetidos. Te pueden dar, no sé, puede ser que no estés 100% seguro de lo que está sucediendo, por eso no puedes concluir qué lugar fijo es, y no es como empieza a ser como complicado. Y hay algunos que tú sabes que no deberían realizarse, lugares fijos que no deberían suceder, pero todavía no tienen la demostración, que realmente no son 70 casos en total, que deberían ser menos. Así que ahí estamos avanzando respecto a esto para que sea parte de mi tesis. Hagamos un ejemplo final que combine todo. Un ejemplo que combine los lugares fijos del sigma 10, lugar fijo de sigma 5 y lugar fijo de sigma 2. Si consideramos la superficie K3 de la lista de Reid y Yonemura, dada por este polinomio,
X al cuadrado más Z a la 5W más Y a la 5 más W a la 8 igual a 0. En el espacio proyectivo 20,8,7,5, junto al automorfismo, el, el automorfismo de orden 10, porque vamos a trabajar, como queremos ver los tres posibles lugares fijos, queremos trabajar en sigma 10, pues. Queremos definir un automorfismo de orden 10. Para eso nosotros ponemos acá que multiplicar por acá en la coordenada y podemos poner un multiplicar por una raíz de 5. Porque eso es lo que yo hago. Uno ve esta ecuación y uno dice, ya, acá en la coordenada y uno puede poner un automorfismo de orden. Puedo multiplicar por una raíz quinta, obteniendo acá ya un automorfismo de orden 5. Acá busco los órdenes impares. Acá. En el X yo puedo poner un menos 1. Así que acá puedo poner un menos y con esto tengo un automorfismo de orden 10, en que multiplico la coordenada X por menos 1 y multiplico la coordenada Y por raíz de 5. Si se fijan, acá esto es lo mismo que trabajar, esto es lo mismo que en la coordenada Z multiplicáramos por una raíz quinta. Porque acá podemos multiplicar si multiplicamos por, no sé, por raíz de 5 a la 4, acá no pasa nada. Bueno, con una raíz, cosa que acá se nos vaya. Acá no va a pasar nada, acá no va a pasar nada, y esto se va a mover de acá hacia acá, por los pesos. Si multiplicamos por una raíz de 5, esto va a salir elevado a 20, así que va a ser 1, va a ser elevado, con esto va a salir elevado a 5, por lo cual va a ser 1. Y acá yo puedo reacomodarle la potencia, cosa que acá el escalar justo me dé, para que cuando se multiplique por este me dé 1, y se va a pasar hacia acá. Quizá acá salga con una potencia, pero realmente las potencias no son importantes porque lo único que interesa es que sea una acción de orden 5, sea una multiplicación por una raíz primitiva. Así que realmente si acá sale otra potencia, no afecta en absolutamente nada. Con eso, este automorfismo de orden 10 nos induce dos automorfismos. El automorfismo de orden 5, que es elevar esto al cuadrado. Si elevamos esto al cuadrado, acá este menos se nos va, porque va a multiplicarse menos por menos. Y esta raíz de 5 va a seguir siendo otra raíz de 5. Bueno, va a salir acá al cuadrado, pero como mencioné antes, las potencias no nos importan. Solo nos importa que sea el orden correcto. Y esto es lo mismo que multiplicar acá en la coordenada Y por raíz de 5 o en la coordenada Z por raíz de 5. Así que tenemos este siguiente automorfismo de orden 5 inducido. De la misma forma, tenemos un automorfismo de orden 2 inducido, que es este. Que si acá, si esto lo elevamos a 5, este menos 1 se nos eleva a 5, así que nos queda menos 1 aquí. Y este automorfismo, esta raíz quinta se nos eleva a 5, así que se convierte en 1. Así que esta raíz quinta se nos muere. Y solo nos queda un menos 1, un menos x. Y esto tiene orden 2. Porque nuevamente uno le puede ver forma matricial, el determinante de dar menos 1 tiene orden 2. Así que tenemos nuestros tres automorfismos. El automorfismo de orden 10, el automorfismo de orden 5 y el automorfismo de orden 2. Como siempre, después ya de definir nuestro automorfismo, tenemos que saber las singularidades. Acá me equivoqué en el título. Ignoren totalmente el título. Porque acá, ¿qué tenemos? Primero vemos el punto 1000, ¿cierto? Ese punto, acá tiene que a un 1, así que no pertenece a X. El punto 0100 nos va a quedar un 1 aquí, no pertenece a X. El punto 0010 va a pertenecer a X. Porque acá tenemos un 0, acá Z es 1, pero el W es 0, así que esto se nos va a hacer 0. Esto es 0, esto es 0. Así que el punto 0010 va a pertenecer a X. El punto 0010 tiene asociado el peso 7. Así que tenemos que agregar un A6. Así que 0001. Ah, sí, me equivoqué. El 000. No, el 0010. Acá también tengo un error. Lo siento ahí, por el tipeo.
Sí, es 0010, sí. Esto debería ser 0010. Aquí lo siento. Ya. Tenemos que el máximo común divisor de 20 y 8 es 4, porque los pesos son 20, 8, 7, 5. Y tenemos que ver dónde están los máximos común divisor de dos pesos. La primera posibilidad es que el 20 y el 8 tienen máximo común divisor igual a 4. Así que tenemos que ver este lugar, analizar estos puntos, para ver cuántas singularidades nos aparecen. Si ponemos z igual a w igual a 0, obtenemos x cuadrado más y al 5. Acuérdense que acá esto arriba está mal, así que no se guíen por ese. Y cuadrado más y a la 5 igual a 0. En contra de lo que dije anteriormente, que es más fácil trabajar haciendo igual a 1 la coordenada más grande, en este caso vamos a hacer x igual a 1 la coordenada más chica. Y esto es porque yo me di cuenta después de que era más fácil, porque obtenemos estos puntos. Pero estos puntos son todos iguales. Nosotros decimos, obtuvimos 5 puntos. Acá el I es 1, 3, 5, 7, 9. Tenemos 5 puntos distintos, que son las 5 raíces posibles de menos 1, que nos sale de esta ecuación. Pero todos esos puntos van a ser iguales porque uno los puede ir multiplicando por un lambda, que es lambda igual a un raíz de 5. Y se nos van a ir vamos a ir obteniendo con un punto, vamos a ir obteniendo el resto de los otros puntos. Así que realmente acá, uno pensaría que son 5 puntos distintos, es realmente el mismo punto. Y que es como lo que le mencioné al principio del espacio proyectivo, de que tienen sus trampas, tienen sus mañas, de que uno tiene que estar atento para siempre estar verificando que si los puntos con que estamos trabajando son distintos, son iguales. En este caso habíamos tenido 5 puntos, que hubieran sido 5 a 6, que tendríamos que haber agregado, pero realmente esos 5 puntos eran uno, era el mismo. Así que solo aquí agregamos un A6 y realmente de nuevo tengo ahí un tipeo. Y lo siento ahí con ese tipeo. Me dieron 6. No, es un 4, estoy bien, me confundí yo. Porque acá el máximo común divisor de entre 20 y 8 es 4, así que esto es una 3. Así que sí, estaba bien. Así que estamos agregando ya una 6 en el vértice 0010. Estamos agregando una 3 en este punto, que realmente son todos el mismo punto. Y tenemos que analizar qué pasa con el máximo común divisor entre 25, que nosotros sabemos que es 5, y por eso tenemos que ver qué sucede aquí. X intersectado y igual a z igual a 0, que es singular. Si nosotros ponemos estas condiciones en nuestra ecuación, obtenemos x al cuadrado más w a la 8 igual a 0. Y si ponemos w igual a 1, obtenemos estos puntos. El más menos i, 0, 0, 1. Y esta vez sí son distintos. Uno puede demostrar de que realmente no hay ninguna forma de que estas cosas sean, de llevar el punto más al punto menos acá. Así que son el mismo. No son el mismo. Así que resumiendo, agregamos una 6, agregamos una 3 y agregamos 2 a 4. Con lo cual vamos a tener un dibujo que ya es mucho más complicado a todos los dibujos anteriores que estábamos trabajando, que es el siguiente. Si se fijan, agregamos una 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agregamos 2 a 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y agregamos una 3, 1, 2, 3. Y si fijan, ya se simplifica harto. Y es lo que les decía antes, de que realmente las singularidades es donde obtenemos toda la información de qué está pasando. Porque las singularidades son donde se hace todo más complejo y más enredado. Es donde ahí está el secreto. Porque si no tuviéramos singularidades, realmente acá esto nos preocuparíamos como de esta curva y de esta curva. Y después ver quizá algún punto fijo aislado suelto por ahí. Pero no, las singularidades hacen todo más complejo. Acá en lo amarillo vamos a tener que, si Matías no va a fijar ninguna curva. Si uno se acuerda de la acción, estamos multiplicando la coordenada x por menos 1 y la coordenada y o z por raíz de 5. Así que realmente no vamos a fijar ninguna curva. El automorfismo de orden 5 va a fijar la curva CZ, que es z igual a 0,
porque una de las expresiones que tenía es con z, multiplicando la coordenada z por raíz de 5, y la otra es multiplicando la raíz de i por la coordenada i por raíz de 5, y sigma 2 es multiplicar la coordenada x por menos 1. Así que el sigma 2 va a fijar a la curva cx. Creo que eso solo fue ruido de alguien que tiene el micrófono abierto. Parece que sí. Ya. 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 Sigamos. La curva de género z y la curva de género y son curvas racionales. Así que esta es una curva racional y esta es una curva racional. Mientras que la curva cx, que la x igual a 0, es una curva que tiene género 2. Ahí ya está de noche, ¿no? A ver si lo puedo jalar. ¿Podemos silenciar, por favor, a Sergio López? Está de noche. Creo que yo lo hice. Ay, Ya. Por eso ahora ya tenemos que el sigma 5 fija esta curva, el sigma 2 fija esta curva, y tenemos todas estas desingularizaciones. Por eso ahora queremos estudiar qué pasa, qué hacen las acciones en las desingularizaciones. Nunca nos había tocado un caso tan complejo, como en que realmente pueden pasar cosas muy raras. Así que nos queremos preguntar, ¿qué pasa? Y por suerte, hay un resultado de Artivani Sarti, creo que es un lema de uno de sus papers que nos dice exactamente qué pasa. Esos, como configuraciones de curvas racionales, se llaman árboles de curvas racionales, y Artivani y Sarti nos dicen la respuesta. Es un lema más general, mucho más general, pero nosotros lo vamos a aterrizar a nuestros tres casos, que es orden 2, orden 5 y orden 7. En orden 2, ¿qué nos dice? Que nosotros tuviéramos una secuencia, un árbol de curvas racionales que tiene esta forma, se va a ir comportando de esta manera. Va a fijar una, y la otra va a actuar. Va a fijar una, y la otra va a actuar. Va a fijar una, y así va yéndose. Significa cuando acá actúa, va a actuar y va a fijar este punto y este punto, pero eso está bien. Nosotros sabemos que un automorfismo de orden 5, que es de orden 2, en una curva racional, fija 2 puntos. Así que como esta la deja invariante, está actuando en ella y está fijando justo las intersecciones. Y estas intersecciones son puntos no aislados, porque pertenecen a curva fija. Y si te acuerdas, no existen los puntos aislados en las involuciones. Todos los puntos tienen que pertenecer a una curva fija porque el lugar fijo son curvas fijas. Así que las intersecciones nunca serán puntos aislados. ¿Qué va a pasar con el orden 5 y el orden 10? El orden 5 va a actuar de la misma forma. Va a fijar una curva, después vamos a contar hasta 5 y va a fijar de nuevo. Fija, 1, 2, 3, 4, fija. Y así va yendo. Y además, aún más, nos da la configuración de los puntos aislados. Si se acuerda, el automorfismo de orden 5 tiene dos tipos de puntos aislados, M1 y M2. Y nos va a decir que la configuración es la siguiente. Fija una curva, fija la intersección, que es un punto M1, fija la siguiente intersección, que es un punto M2, la siguiente intersección es un punto M1, y luego fija la curva. O sea, los puntos M1 siempre van a estar siguientes a una curva fija en un árbol. Los M2 nunca van a estar al lado de una curva fija en un árbol de curvas racionales. Y eso nuevamente nos va dando información de cómo tiene que ser el lugar fijo, y cuando yo trabajo en orden 10, me da información sobre cómo tiene que ser la configuración. Sigma 10 actúa también de la misma forma, pero obviamente tiene que ser, en vez de contar hasta 5, contamos hasta 10. Acá por tema de espacio corté un poquito, pero fijo una curva, después contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y fijo una curva de nuevo. Y nuevamente los puntos van a seguir un patrón. Si te acuerdas, en el caso de orden 10, tenemos 4 puntos distintos, 4 tipos de puntos: N1, N2, N3, N4. Ya que vamos a tener que los puntos van a ir N1, N2, N3, N4, N4, N3, N2, N1. Y luego vuelve a una curva fija. Esto nos da nuevamente información, porque
yo cuando trabajo en los lugares fijos, yo tengo que ciertas combinaciones de puntos pueden pertenecer al lugar fijo de sigma 10. Pero de repente me pasa de que tengo curvas racionales y esto nos está diciendo de que, no sé, al lado de un N4 solo puede haber un N4 o un N3. Al lado de un N3 no, solo puede haber un N4 y un N2, y así. De que existe un orden, y que de repente si la cantidad la forma que tienen los puntos, la cantidad de 1, N2, N3, N4, no calza con la cantidad de curvas racionales que pueden estar contenidos en un espacio, en un lugar fijo que no puede suceder. Y si nos fijamos bien acá, nosotros vimos antes que cuando tenemos un automorfismo de orden 10, si lo vemos al cuadrado, obtenemos un automorfismo de orden 5. Pues si tenemos un árbol de largo 10, nosotros podemos ver la acción. ¿Qué pasa con el automorfismo de orden 10? ¿Qué le hace el árbol? Y luego podemos ver la acción el mismo árbol del automorfismo de orden 5, que es el cuadrado del automorfismo de orden 10. Y podemos ver que la relación es muy clara. La relación que les dije antes de que había una relación entre los puntos, cuando vemos en un árbol se ve clarísimo. Porque ¿qué sucede? Nosotros arriba teníamos el automorfismo de orden 10, ¿se acuerdan? Una curva fija, N1, N2, N3, N4, N4, N3, N2, N1, curva fija. Pero si vemos la acción de orden 5, nosotros sabemos que es de esta forma. Por eso que tenemos curva fija, M1, M2, M1, curva fija. O sea, los puntos N4 siempre están contenidos en una curva fija por la acción de orden 5, que no está fija por la acción de orden 10. En orden 10 son puntos aislados, pero contenidos en una curva que está fija por la acción de orden 5. Y además, acá se ve clarísima la relación que yo le había dado antes de la forma local, que el N1 más N3 tiene que ser menor o igual a la cantidad de puntos M1, y que N2 siempre tiene que ser menor o igual a M2, solo viendo la acción en los árboles locales. Y ya sabiendo cómo se comporta esto así, si fijan es mucho más, con esto ya sabemos cómo se comportan las acciones en árboles de curvas racionales. O sea, sabemos cómo se comporta la acción de orden 10, orden 5 y orden 2 en las desingularizaciones, porque en el espacio proyectivo todas las desingularizaciones son de esta forma, son árboles de curvas racionales. Así que ya podemos analizar. Y con esto ya podemos volver a nuestro dibujo. Nosotros tenemos que este era el dibujo, ¿cierto? En donde estas son 6, estas son 4, 4, 3. Ya. Veamos. Acá esta es una curva racional de orden 0, ¿cierto? Esta CW no es una curva racional, así que no hay que preocuparse mucho sobre ella. Si nosotros contamos hacia arriba, nosotros sabemos que tenemos que contar hasta 5 y obtenemos una curva de orden 10 fija. Así que 1, 2, 3, llegamos hasta ahí. ¿Qué pasa hacia abajo? Empezamos a contar desde la amarilla y contamos esta en la izquierda. Tenemos esta fija, esta es 1, 2, 3, 4, esta es fija, lo cual calza con lo que está pasando acá con la acción. Con esta pasa lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Así que esta está fija. Y si fijan, acá vamos a tener una fija entre medios, porque tenemos que esta es fija y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Así que esta curva que está aquí va a quedar fija por la acción de orden 5. Simplemente por contar. Si se fijan, la acción de orden 10 haciendo esto no va a fijar ninguna porque realmente es complejo. Pero no podemos, va a fijar una curva racional, pero no sabemos desde dónde tenemos que empezar a contar. Así que esa la vamos a analizar después. Pero las curvas de orden 2 son interesantes. ¿Por qué? Nosotros sabemos que fija esta curva, pero esta curva tiene género 2. Acá, esta no la va a dejar fija. Esta va a fijar este puntito de aquí y va a fijar este puntito de aquí. Así que como no fija esta, nosotros sabemos que va yendo de forma alternada. Ya. No fija esta, entonces tiene que fijar esta. Como fija esta, o mejor dicho, vamos contando de abajo. Como es mucho más claro empezar a contar desde aquí, desde la amarilla. Porque como esta es de género de curva 2, no nos da ninguna información. Pero esta es una curva de género 0, así que esa sí nos da información. Nosotros sabemos que la involución, la de orden 2, no fija esta. Esta no la fija. Como no la fija, esta la fija. Esta tiene que fijar esta, porque son alternadas. No fija esta, tiene que fijar esta no la fija, esta sí, esta no, esta sí, esta no. O sea, fija 3. Fija 1, 2, 3 de este árbol. Esta no la fija, ¿cierto?
Nosotros sabemos que esta curva sí queda fija, por eso aquí fija un puntito, ¿cierto? Aquí hay un puntito, y si nosotros nos restringimos a la acción en el CI, fíjate puntito. Nosotros sabemos que el CI es una curva racional, una curva de género cero. Por Riemann-Hurwitz, nosotros sabemos que las curvas de género cero fijan solo 2 puntos. Como si uno se ve como uno se hace dibujitos como una acción de orden 2 en una esfera, uno puede imaginarse que solo va a fijar los polos, o si quieren verlo como de esa manera bonita, para acordarse. Ya, entonces fija solo estos dos puntos, que es este. Si lo veis de forma, o si uno lo ve de forma en el espacio proyectivo, como con 2 variables también, pues, es súper fácil ver que solo va a fijar 2 puntos. Y como fija este, solo nos queda, en esta recta amarilla, hay un punto extra más fijo. Y no hay más. Ya. ¿Eso qué nos implica? Que las desingularizaciones, estas dos singularizaciones, si nosotros quisiéramos que el automorfismo de orden 2 actuara en ellas, debería fijarlas. Y con eso debería fijar este punto y este punto. Pero con eso estaríamos fijando 3 puntos en total en esta curva. Y eso no es posible, porque solo pueden ser 2. Así que lo que tiene que suceder es que fije este punto, fije un punto extra que esté perdido por acá, y estas dos las permute. Porque es la única forma de que solo hayan 2 puntos fijos en esta curva amarilla. Como estas dos las permuta, acá no actúan en ellas. Las permuta como conjuntos, no las está permutando como curvas, así que no hay acción. Así que acá la involución no hace nada. Las permutan sin fijar absolutamente nada. Y este puntito de aquí, esta recta acá, es una recta racional que también no es fijada. Po. Hacia abajo no podemos hacer nada porque nosotros sabemos que todo es permuta. Pero acá tenemos más curvas racionales. Po. Pues si esta es una curva racional que no queda fija, acá tenemos este árbol que es esta. Así. Así que este no la fija, así que tiene que fijar el siguiente no lo fija, y este sí lo fija. Si se fijan, esta curva de aquí abajito es una curva racional que queda fija por orden 5 y por orden 2. Esto nos va a implicar que fija por orden 10. Por eso la única curva racional fija por orden 10 es esta de acá abajito. Así que, poniéndole colores a todo lo que dije, obtenemos lo siguiente. El celeste es orden 2, el celeste me fija estas 3 curvas de acá abajo, esas 2 curvas allá arriba, y me permuta estas 2 de singularizaciones. Amarillo es fija por orden 5, me fija esta curva de acá, esta curva de acá abajo, y esta otra curva, o sea, me fija 3 curvas racionales, y nada más. Además me fija puntos, pues. Como me está fijando estos árboles, el orden 5 me va a fijar la intersección. Así que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos que el lugar fijo del automorfismo de orden 5 son 3 curvas racionales y 13 puntos. El lugar fijo del automorfismo de orden 2, la involución, son 5 curvas racionales y una curva de género 2. ¿Qué hace el automorfismo de orden 10? El automorfismo de orden 10 es combinar ambas acciones. Por lo cual acá, estos dos árboles de curvas racionales las permuta. Así que acá no va a hacer nada. Acá nosotros sabemos que no va a fijar, pero va a fijar las intersecciones. Pues, así que vamos a tener 3 puntos. Y aquí nosotros sabemos que va a fijar la intersección. Así que vamos a tener acá 3 puntos y aquí vamos a tener un punto. Así que vamos a tener 4, 5, 6, 7 puntos. O sea, los lugares fijos son la curva de género 2 y 5 curvas racionales. 3 curvas racionales, las 3 amarillas, y 13 puntos, que son los puntitos que están en negro. Y de orden 10 van a ser una curva racional y 11 puntos. ¿Dónde salieron los 4 puntos que están restantes? Nosotros sabemos, o sea, yo les dije de que acá habían 4 puntitos que estaban aquí fijos por la orden 10 y estos 3. Acá no hay ninguno porque los permuta. Pero nos faltan 4 puntos. Esos puntos son los puntos que están en curvas fijadas por orden 5 que no están fijados en orden 2. Que van a ser puntos acá y puntos aquí. No, acá se desafío. Van a ser 2 puntos en esta curva amarilla, porque un automorfismo de orden 10 va a fijar 2 puntos. El automorfismo de orden 10, en el lugar fijo de sigma 5, actúa como una involución. Si se lo imaginan, la única acción que nos falta es multiplicar por menos 1. Así que va a actuar con orden 2 en los puntos que están fijados por orden 5. Así que acá, en esta curva racional, va a actuar de orden 2, o sea, va a fijar 2 puntos,
que probablemente sea como S y uno más. Y acá también va a fijar, va a tener orden 2 y va a fijar 2 puntos en esta curva amarilla. O sea, vamos a tener 4 puntos más que en este dibujo no están puestos. Así que en total van a ser 11 puntos. O sea, los lugares fijos son estos 3. Y si fijan, cuando ya trabajamos con los 3 lugares fijos, ya todo se empieza a complicar. Todo está relacionado entre sí. Pero las cosas se complican porque como que todo depende de todo. Así que como se empieza a hacer mucho más complejo. Y este es el ejemplo final. Así que, como tarea, como para que ustedes hagan, si quieren hacer un calculito, es encontrar 4 puntos restantes fijos por sigma 10. Y este ejemplo es un ejemplo, como si quieren saber, este lugar fijo es un ejemplo G de la clasificación de Alessandri Sartitaki. Así que este caso para mí es como un subcaso del G que tiene este lugar fijo en la involución. Así que hay como una restricción. Y como tarea, como creo que no le había dejado ninguna tarita larga, se puede hacer lo mismo con este automorfismo, que sea con esta curva y cuadrado más c a la 7 más 6 al cubo más iw10. Con este automorfismo, y con estos dos automorfismos nos podemos construir el automorfismo de orden 10, que es este. Así que eso como se les dejo como tarita. Ahí después a Juan Carlos les paso los dos PDF para que ustedes puedan trabajarlos en su cuenta, o si los quieren ver, si los quieren revisar de nuevo. Así que ya. Para finalizar, un resumen simplificado. Como lo mismo que hice ayer, los automorfismos no simples de superficies K3 son extensamente estudiados, no importa su lugar fijo, su retícula invariante, su espacio de módulo, y tener ejemplos concretos. Existen clasificaciones con publicaciones importantes de clasificaciones de automorfismos no simplísticos en que está la lista. Estas son las posibles cosas. Pero no están completos, son parciales porque no han encontrado ejemplos. Y de repente uno se pone a ver, como uno revisa como papers como más modernos, y dice como, hicimos todo esto y además encontramos un ejemplo que en un paper de hace 20 años no lograron encontrar. Porque las clasificaciones de repente están parciales, no faltan ejemplos. Y aunque hay muchas formas de construir ese ejemplo, hoy día les mostré los espacios proyectivos con peso porque, por lo que notaron, son muy amigables para trabajar. Y es lo que es básicamente, que los espacios proyectivos son amigables para trabajar porque son muy visuales. Uno ve lo que está sucediendo, uno puede calcular lo que está sucediendo. Los prerequisitos no son muchos, como que fácilmente con lo que yo les conté hoy día, ustedes se pueden poner a trabajar y pueden ponerse a calcular lugares fijos, sin saber nada más, sin ni siquiera saber nada más de teoría de superficie K3. Por eso son fáciles, y espacios que salen mucho, sin que uno lo sepa. Cubrimientos dobles de séptica, lo puedes ver uno como espacios proyectivos con peso. Y muchas cosas más. Y para superficie K3 son excelentes porque es una manera sistemática de obtener ejemplos. Porque los otros ejemplos son, como mencionaba ayer, pues, como de singularizaciones, de superficies de Kummer, que es algo complejo, figuraciones, que sean superficies elípticas, que ya no hay tantos ejemplos, como que no es fácil producir ese ejemplo, y sobre todo porque en nuestro caso no es solo producir ese ejemplo, es producir una superficie K3 y después ponerle un automorfismo, lo que nos restringe mucho más las posibilidades. Los espacios proyectivos no, son amigables. Es un gusto trabajar allí. Y calcular lugares fijos en espacio proyectivo con peso no es difícil. Como se fijen, hasta cuando las singularizaciones eran difíciles, solo viendo el dibujo uno se puede hacer una idea de qué es lo que tiene que suceder. Lo cual siempre es bueno, no de intuición. Y la intuición siempre es importante. Así que eso es todo y muchas gracias. Me quedó un poquito cortita la charla, pero solo como por no mucho. Súper bien, muchísimas gracias, Pablo. No, estuvo muy bien, muy buenos los ejemplos. Les pido por favor a todos abrir los micrófonos para un aplauso a Pablo. Abrimos por favor la ronda de preguntas, si hay preguntas o comentarios. Faltó la referencia, así que... pero la mayoría de las referencias como que es solo buscando, como, no sé, Niculin es un paper súper importante, pero no es difícil de leer porque está como con una notación antigua. Pero como leyendo ya como el artículo de Esteban y Sartitaki, ya uno se puede hacer una idea como
bien introductoria de lo que está sucediendo. Bueno, me acordé tarde que tenía que poner esto. Lo siento ahora si hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Sí? ¿Preguntas?